Entonces, como les decía, es para calcular potencias de números complejos. Voy a poner aquí potencias. Entonces, dada una potencia de un C igual a A más BI o IB, como quieran poner. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la potencia de un número complejo. Puede ser cualquier tipo de potencia. Entonces voy a ponerlo aquí como un problema. Primero para ver la teoría de qué es lo que nos dice el teorema de Moore. Entonces déjenlo más chiquito para que lo alcancen a ver todo. Entonces vamos a sacar la potencia de un número complejo. Aquí lo voy a escribir abajo como A más IB más BI elevado a una potencia n. Esto nada más para que vean cuál es la fórmula. Entonces vamos a sacar la potencia enésima de un número cualquiera, ¿sí? Entonces lo que nos dice Moore es que primero tengo que convertir este número siempre a polar. Entonces si lo convertimos a polar, vamos a tener la magnitud y el ángulo representado como una potencia, que es teta slash teta i. Ahorita se quedó. Entonces este es el puro número complejo escrito en la forma polar, ¿sí? Pero si esto lo elevo, ahora lo voy a poner la potencia, elevado a la potencia n, aquí vamos a tener que aplicar las leyes de las potencias, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La c es una magnitud, es un número positivo, se eleva a la potencia n, entonces nos queda c elevado a n. Y ahora en la exponencial, ¿qué pasa con la potencia? Acuérdense, las potencias se multiplican con los ángulos. Entonces aquí nos va a quedar que es e elevado a n por teta por i. Entonces lo único que nos dice Moore es que tenemos que hacerlo por separado. Primero en forma polar y luego la potencia se aplica a la magnitud y el ángulo se multiplica por la potencia, no se eleva la potencia, ¿sí? Entonces lo que dice la fórmula de Moore es que la magnitud se debe elevar a la potencia y el ángulo solo se multiplica por la potencia. En este caso es n, ¿sí? Que es cualquier valor. Entonces, eso es lo que nos dice la fórmula de Moore. Si tengo un número complejo elevado a una potencia cualquiera, primero hay que convertirlo a polar y elevar la potencia de la magnitud
y el ángulo multiplicarlo por la potencia. ¿Sí? Entonces, para convertirlo otra vez a cartesiano, ahora, déjenme otra vez. Para regresar a la representación cartesiana o rectangular, se usa la fórmula de Euler. ¿Sí? Y ya con eso vamos a tener el resultado. O sea, tenemos que usar las dos fórmulas, una y después la de Euler. Entonces aquí la de Euler nos va a decir que ahora otra vez la potencia, voy a copiar esto, ahora es igual a la magnitud elevado a la potencia n, y ahora aquí voy a aplicar la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos dice que este número nuevo complejo se separa en parte real, que es el coseno, por el ángulo, más i por el seno del ángulo. ¿Sí? Esta es la fórmula directa de Euler, coseno de teta más i seno de teta, pero el ángulo está multiplicado por n. Entonces aquí hay que multiplicar el ángulo por n. Y ya es todo lo que hay que hacer. Esa es toda la teoría que tenemos que ver, ¿sí? De cómo elevar un número complejo a una potencia. El primer paso es convertirlo a polar y luego separar en la parte real y la parte imaginaria con el coseno y seno, que es la fórmula de Euler, y multiplicarla por la potencia elevada, por la magnitud elevada a la potencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver si se entiende esa teoría. Entonces voy a poner aquí un número que sea 3 menos 5i elevado al cubo. ¿Sí? Si no usamos aquí la fórmula de Moivre, ¿cómo lo podríamos calcular? Si ven, es un número complejo elevado al cubo. Quiere decir que eso también lo podríamos calcular simplemente multiplicando esto 3 veces. 3 menos 5i por 3 menos 5i. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo, lo que me está diciendo aquí. Estoy elevando una potencia de este número complejo, hay que multiplicarlo 3 veces y eso es todo, ¿sí? Pero esto es cuando las potencias son enteras, ¿ok? Entonces, aquí podríamos hacer una multiplicación. Ahorita la hacemos al final para que veamos que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de Moore. Entonces, aplicando la fórmula de Moore, primero es necesario convertir a su forma polar, ¿sí? Que lo podrían hacer con la calculadora, nada más con pol 3, menos 5. O lo podemos hacer en Excel, 3 menos 5. Entonces aquí en Excel podríamos poner que la parte real, la parte imaginaria es 3 y menos 5. Calculo el número complejo. Aquí sería con complex. Parte real, coma, parte imaginaria, ¿sí? 3 menos 5i. Ahí está. Entonces lo vamos a convertir a polar. Aquí en Excel tenemos los comandos para hacerlo, que es simplemente imapps, aquí está, el número complejo, y esta es la magnitud. Ahorita vemos cómo sería a mano. Y el argumento, el ángulo, argument, del número complejo, aquí está en radianes y ahora en grados, con degrees, lo calculamos y nos dice que es menos 59 grados. ¿Sí? Entonces esta es la magnitud, este es el ángulo en radianes
y este es el ángulo en grados, ¿sí? Vamos a hacer todas esas operaciones aquí a mano, ¿sí? Para que recuerden las fórmulas. Entonces, vamos a convertirlo a polar. Entonces, para convertirlo a polar, obtenemos la magnitud. Y vamos a ver que nos dé lo mismo. Entonces, la magnitud, voy a representarla como C, una mayúscula C. Vamos a ponerle que es raíz cuadrada. ¿Sí? Con sus signos, la I no se pone nunca. Y ahora aquí sería raíz cuadrada de 9 más 25. Todo debe quedar positivo. Y si lo simplificamos, nos queda raíz cuadrada de 34. Y eso debe ser lo mismo que 5.83. Vamos a ver, SQRT de 30 nos da lo mismo, ¿sí? Ya está bien. Entonces, esa es la magnitud. Puedo ponerle aquí 5.8309 igual 5.8309. ¿Sí? Y así tenemos ya el cálculo de Excel, lo pueden poner aquí directo, ¿sí? Y ahora voy a calcular el ángulo. Ahora, para calcular el ángulo, usamos la fórmula de qué cuadrante sería. Hay que graficar el número complejo. Entonces es 3 positivo menos 5 en I. Entonces aquí vamos a dibujar ese vector. Entonces 3 en I, 3 positivo, perdón, 5 negativo. 3 positivo, 5 negativo. Y aquí vemos que nos queda en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces aquí se va a crear un triángulo en este cuadrante de esta forma, donde el cateto opuesto es la parte imaginaria, que en este caso son 5, y el cateto adyacente es 3. ¿Sí? Y el ángulo aquí lo podemos medir, ¿no? Sería con este vértice y este. Si ven, aquí me lo midió en el sentido de las manecillas del reloj, 300.96. Pues vamos a ver si nos da eso o nos da el complemento, que sería como casi 60, que nos dio acá 59, ¿no? 59.03 más esto debe de dar 360 exactamente, ¿sí? Entonces debe ser, este es un ángulo equivalente al que nos da aquí, que es 300.96. Déjame ver aquí, 300.96. Y aquí si sumo estos dos con valor absoluto, ¿cuál es sin el signo? Más este, nos dan 360, ¿sí? Aquí nos faltan unas cuantas cifras, pero ya ahí nos debe dar casi 360, que es todo el círculo. Por eso para este cuadrante, la fórmula ¿cuál es? Es 360. La fórmula del cuarto cuadrante, que aquí sería teta, teta es igual a 360 menos la tangente inversa de el cateto opuesto, en este caso es 5, acuérdense, tenemos la medida 5 y cateto adyacente 3. Y esta es la fórmula del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo. Para esta función se usa ATAN, ¿sí? Entonces voy a hacerlo ahora con otro método. Voy a utilizar ATAN y tengo que poner 5 sobre 3. Y aquí me da el ángulo, si ven, es el mismo ángulo, pero ahora con signo positivo. Ya que ahora lo voy a cambiar a ángulo, a grados, degrees, de este ángulo, y ahí está, 59.03. ¿Sí?
pero la fórmula es 369 menos la tangente inversa. Entonces vamos a hacerlo 360 menos el ángulo en grados, ¿sí? Que es la tangente inversa de 5 entre 3. Y nos da 396,38, que es el que nos medía en GeoGebra, ¿sí? Entonces este lo voy a copiar aquí. Voy a poner así 300.9638. ¿Sí? Y ya aquí nos da más exacta la suma de 360 gramos. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de que ustedes pueden calcular el ángulo. Y esta es la fórmula básica. Si no tienen ningún otro programa, lo pueden hacer en la calculadora usando grados para hacer esa resta. Entonces aquí nos dice que nos da 300.9638 grados. ¿Sí? Pero como les decía, pueden usar este ángulo también. El coseno y el seno dan lo mismo de este ángulo que de este ángulo, porque son ángulos equivalentes, ¿sí? Suman 360 grados con valor absoluto. Entonces ya tenemos... Perfecto. ¿Qué empezó? ¿Sí? Otro para hacerlo como usted en Excel. Es que nunca lo he hecho así como usted en Excel. Ahorita hacemos o lo otro, porque aquí ya nada más nos falta sacar la potencia, porque eso todavía no lo hacemos. Entonces ahorita hacemos otro ejemplo y lo hacemos en Excel. ¿Sí? Ok, ok. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue poner la parte real, la parte imaginaria. Y luego lo pasan a complejo, así con este comando. Déjenlo repaso para que lo vean. Entonces aquí, para convertirlo a complejo, usan esta función, complex. Y en español es complejo. Y luego para sacar la magnitud, usan imapps. ¿Sí? Y este les da la magnitud, que fue aquí raíz de 34. Y luego hicimos esto, que fue el ángulo. Se usa con imargument. Aquí no se alcanza a ver todo, déjenlo más grande. Se usa imargument, ¿sí? Y con estos dos comandos ya lo tengo de forma polar, ¿sí? Nada más hay que convertirlo a grados. Y lo que les estaba diciendo es que el ángulo que medimos en GeoGebra es equivalente porque suman 360 grados. Si lo hacemos a mano, tendríamos que hacerlo, como les decía, usar la función atan y dividir la parte imaginaria sin signo entre la parte real sin signo. Y eso nos da en radianes lo mismo aquí, 1.03, y lo convertimos a grados. Y la fórmula del ángulo es 360, aquí está la fórmula, 360 menos la tangente inversa de 5 entre 3, y aquí ya está la fórmula completa. Y nos da 300, ¿sí? Que es el que medíamos acá en GeoGebra, 300.96. Pero aquí nada más nos da dos cifras, entonces está redondeado, y para encontrar más cifras, pues lo hicimos acá en el Excel, ¿sí? Y aquí tenemos más cifras y suman casi los 360. Se pasa un poquito, pero son errores que siempre pasan en la computadora, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos los dos datos que ustedes podrían haberlo hecho con Pol, ¿sí? Si lo hacen en su calculadora, nada más ponen Pol 3, menos 5. Y les da directo la magnitud y el ángulo se graba en una de las memorias. Entonces practiquen este en su calculadora y en Excel. A ver si les da lo mismo. Y ahora, ya que tengo la magnitud y el ángulo, voy a usar la fórmula de Moab, que nos dice que nada más hay que elevar la magnitud a la potencia 3 y el ángulo se multiplica por 3. Entonces, usando la fórmula de Moab, tenemos copio la potencia que está aquí. Entonces, esto, el problema que nos están pidiendo que es sacar esta potencia,
va a quedar nada más igual a la magnitud, que es raíz de 34, lo voy a poner así si quieren, raíz de 34, o pueden poner 5.8309, como ustedes quieran. Raíz de 34, y esto va elevado al cubo, y luego ahora por el coseno de 3 por el ángulo, en este caso el ángulo es 300.9638, y luego más i seno de 3 por el ángulo, que es otra vez 300.9638. ¿Sí? Y esto lo pueden igual pues, calcular en su calculadora, pero acuérdense, como estoy poniendo el ángulo en grados, tienen que tenerla en grados. ¿Ok? Para hacerlo yo en Excel, tengo que convertir esto en radianes, que ya lo tenemos aquí en radianes, que es 1.03 negativo. Es lo mismo, entonces voy a hacer estas operaciones con este valor. Entonces, voy a calcular primero el coseno, igual coseno de ese ángulo, pero multiplicado por 3. Entonces va a ser 3 por este ángulo. Nos da esto. Y ahora el seno de 3 por ese ángulo. ¿Sí? Lo puedo hacer con este en radianes o lo puedo hacer con este en grados, pero en MATLAB. En MATLAB tendremos que poner aquí ese ángulo, que era, voy a poner toda la operación, θ es igual a 360 menos a tan, aquí es el mismo función a tan, pero le pongo de degrees, de grados, pongo 5 sobre 3. Y aquí está el ángulo en grados, ¿sí? Entonces, ahora voy a usar el coseno en grados de 3 por θ y me da 0.9987, que es lo mismo que da aquí, 0.9987, y aquí estoy usando los radianes negativos. Pues no importa que usen un ángulo equivalente. Y ahora voy a poner el seno en grados, por eso se pone aquí d de degrees, ya está 0.05, 0.05, ¿sí? Y ahora eso se tiene que multiplicar por la magnitud, que era raíz de SQRT de 34 elevado al cubo. ¿Sí? Y eso es lo que nos da la magnitud elevada al cubo. Voy a apuntarlo acá también. Entonces, esta es la magnitud que teníamos aquí. La voy a elevar al cubo. Entonces, esta es la magnitud elevado al cubo. ¿Sí? Son los mismos, el mismo formato. Ya está, 198. Ahora hay que multiplicar esta magnitud por estos dos. Esto ya lo puedo ir anotando en un overlay. Entonces, todo esto me da, déjenme pongo debajo aquí, porque ya son los resultados parciales de las operaciones. Entonces, raíz de 34 al cubo nos dio 198, 198.2523. 198.2523. Ahora el coseno nos dio menos 0.9987. Menos 0.9987. Y luego el seno nos dio menos 0.504. Entonces sería menos 0.0504. Entonces lo único que fue hacer cada operación por separado. La potencia elevada, la magnitud elevada al cubo, el coseno del ángulo por 3 y el seno del ángulo por 3. Y ahora multiplicamos estos. ¿Sí? Que en MATLAB lo podríamos haber hecho todos del inicio. O sea, podríamos haber puesto raíz cuadrada de 34 al cubo, luego por los de coseno en grados de 3 por el ángulo que está más i por el coseno, el seno, perdón, seno en grados de 3 por el ángulo. Y aquí ya está multiplicado. Vamos a checar si nos da lo mismo en Excel. En Excel tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces sería magnitud por el coseno y luego la magnitud por el seno. Aquí nos da 198 y menos 10. Y
Aquí no los da con potencia, les déjenle cambio de formato, format short, format short. ¿Sí? 198 menos 10. Y nada más era el formato que nos lo estaba poniendo por 10 a la 2, por 10 a la 1, pero es el mismo resultado. ¿Sí? Y ya está la potencia. Estos son los resultados finales. ¿Sí? 198, ya lo podemos poner acá. Entonces todo esto nos da, déjenme poner aquí otro renglón. Todo esto nos da 100 menos 198 menos 10. Y tiene que dar exacto. Si no da exacto es que hubo cifras que se perdieron por ahí. ¿Sí? Y ya esa es la potencia. Ese es el resultado. ¿Sí? Si ven, nada más hay que hacer estas tres operaciones. La potencia, el coseno y el seno. Y luego se multiplica. Pero lo podíamos haber hecho de esta forma. Multiplicar estos tres binomios. Primero 2 y luego el tercero. Y nos debe dar lo mismo. 198 menos 10. ¿Sí? Nada más aquí son muchas multiplicaciones. Porque hay que multiplicar estos dos. Nos da 4 productos. Y luego por 2 nos da 8 productos. Y luego hay que simplificarlo todo. Lo podríamos hacer. Si quieren lo hacemos así rápido para que vean que es un poquito más largo, pero es equivalente. ¿Sí? De otra forma sería así. Ir multiplicando. Lo voy a poner hasta acá. Multiplicar primero dos binomios. ¿Sí? Entonces los primeros dos binomios sería, acuérdense, real por real, real por imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. Entonces todo lo voy a poner primero aquí y luego después multiplicamos por el segundo. Entonces aquí nos quedaría 3 por 3 más 3 por menos 5 menos 5i más menos 5i por 3, luego más menos 5i por menos 5i y luego por la última, que es 3 menos 5i. Entonces aquí ya está todo desarrollado. ¿Sí? Los primeros dos binomios están multiplicados. Aquí nos dan 4 productos. Y pongo el último binomio aquí, 3 menos 5. Este todavía no lo multiplico. Entonces hay que simplificar estos 4 productos. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo otra vez aquí abajo para repetir las operaciones. Y ahora voy a borrar todo esto para poner nada más los resultados. Entonces el primer producto nos da 9. Y luego menos 15i. Y luego el siguiente nos da otra vez menos 15i. Y el último nos da más 25i cuadrado. Y ya tenemos ahí los 4 términos. Pero 2 siempre van a ser iguales porque tenemos, estos son binomios al cuadrado, que nos da el primero al cuadrado más el doble producto de ambos más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí este se puede simplificar porque está multiplicado por i cuadrado y se va a agrupar con el 9. Y estos dos siempre deben ser iguales. ¿Sí? Entonces voy a simplificar esto en otro paso para que lo vean. Entonces aquí nos da menos 30i. Eliminamos esto. Y luego aquí nos queda menos 25 porque cambia de signo por la i cuadrada. Ahorita vamos. Aquí va a estar. Aquí está. ¿Sí? Aquí me sobra menos. ¿Sí? Y es lo que les decía, que nos da el primero al cuadrado
más el doble producto de ambos, que aquí es 3 por 5, 15 negativo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Pero cambia de signo. Entonces ahora el 9 y el 25 se agrupan y nos quedaría menos 14 más 30i. Entonces voy a volverlo a escribir. Entonces ya voy a quitar esto. Entonces nos quedaría 9, no, menos 14 menos 30i multiplicado por 3 menos 5i. ¿Sí? Primero simplifico los dos binomios primero que les había dicho. Y ahora hacemos esta multiplicación. Otra vez son 4 productos. Entonces ahora serían menos 14 por 3. Y luego más menos 14 por menos 5i. Menos 5i. Y luego más sería ahora menos 30 y por 3 más menos 30i por menos 5i. ¿Sí? Y aquí están los 4 productos: real por real, real por imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. Entonces acuérdense, el último también va a cambiar el signo y se va a agrupar con el primero y los dos del medio se van a sumar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas multiplicaciones en otra línea. Entonces voy a quitar todo esto. Entonces la primera multiplicación es menos 14 por 3. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 4, 12, 42, ¿sí? Negativo. Y luego la siguiente multiplicación sería 5 por 14, positivo, y con 1. Entonces sería 20, 2, 5, 70, ¿verdad? 70i. Y luego el siguiente es 30 por 3, negativo, son 90i. Y el último sería 30 por 5. Ok, si quieres desconectarte y volverte a conectar a ver si funciona, si no, pues ahorita nos falta ver otro ejemplo, si quieres prueba a ver si puedes entrar y salir. Ahora, la última multiplicación es 30 por 5, ¿sí? Son 150 y cuadrada, positivo, pero va a cambiar 5, entonces sería más 150 y cuadrada. Ya tenemos los 4 productos. ¿Están todos bien? 3, 4, 9, 5, 4, 20, 70, 3 por 4, 12 y 30. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y ahora el último, el que les decía, cambia de signo y se va a agrupar con el 42. Y 5. ¿Están todas bien las multiplicaciones? Algo aquí veo raro. Bueno, vamos a ver si sale, si no hay algo mal. Es igual. Voy a poner todo esto acá abajo. Entonces aquí si sumamos estos datos nos queda menos 42 menos 150 y luego nos quedan esos dos agrupados y luego menos 90 más 70 y aquí quito el 150 y cuadrado. Sí, me cuento 198 y 10. Hay algo mal, no nos está dando. ¿Dice alguna multiplicación mal? A ver aquí.
Déjenme, las verifico. 3 más 5i. Nos da 16 y 30. ¿Cuánto nos daba? Aquí está mal este. Sí, dice mal este. Ah, ok. 25 menos 9 es 16. Aquí lo puse mal. Sí. Entonces hay que corregir este. Desde aquí, este es 16. Aquí 16. 16. Mm, 16 y 30. Y el 30 positivo. Bueno, no, también me equivoqué en eso. Ah, poquito. Ah, puse 3 más. Aquí es menos. Menos 5. Sí. 16 está bien, 30 estaba bien. Pues aquí cambio 16, 16. Aquí lo vuelvo a cambiar acá abajo. 16. 16. Entonces vamos a hacer otra vez esas multiplicaciones que estaba aquí. 16 por 3 son 6 por 3, 18. Son 48. Entonces aquí sería 48. Y luego 5 por 6, 30 y 1, 80. Entonces sería 48. Acá le cambiamos 48 y 80. 48 y 80. Ok, ya. ¿Sí? Había que cambiar estos dos números. Estos dos números. Ya está. Y ahora hay que simplificar ya nada más. ¿Esto cuánto nos da? Menos 198. Okay, igual menos 198 menos 10. ¿Sí? Ya nada más sumamos la parte real, que son estos dos, 198, y la parte imaginaria nos queda 90 negativo y 80 positivo, lo restamos y el mayor es negativo. Y nos da exactamente el mismo resultado, 198 menos 10. ¿Sí? Como había visto que aquí no iba a dar, entonces supe que había un error, entonces se pueden ir hacia atrás y verificar. Entonces nos debe dar lo mismo, 198 más 10. ¿Sí? Entonces, este es otro procedimiento, es el más largo. Por eso la fórmula de Moivre es mucho más fácil. Aquí nada más es convertir a polar, multiplicar el ángulo y usar la calculadora ya. Esto, ¿sí? Y les debe dar así el mismo potencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno cortito para que veamos si ya más o menos lo entendieron. Entonces otro ejemplo. Entonces les voy a poner aquí un número complejo. 2 más i elevado a 0.5. ¿Dónde está apareciendo? Acá vamos a ver. Entonces aquí vemos que es una raíz cuadrada de un número complejo. ¿Sí? Ese no lo puedo sacar de ninguna forma, así con estos métodos, ¿sí? Porque es una potencia que no es un entero. Entonces aquí este solamente lo podemos hacer con la fórmula de Moivre. ¿Sí? Entonces acuérdense, el primer paso es convertir a polar. Entonces sacamos la magnitud. Entonces para la magnitud usamos Pitágoras, entonces voy a ponerle C, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que aquí sería 2 al cuadrado
más 1 al cuadrado, ¿sí? El coeficiente de la y es 1, ¿sí? 1 al cuadrado. Entonces aquí la magnitud nos da, aquí debe ser 1 al cuadrado. 4 más 1, 5. Entonces nos queda raíz de 5. ¿Okay? Ahorita lo hacemos en Excel para que vean cómo. Ahora el ángulo está en el primer cuadrante, entonces es la fórmula más simple porque los dos están positivos. Entonces el ángulo se calcula nada más con la tangente inversa. Entonces ponemos el ángulo es igual a la tangente inversa. Ahorita se compila. Aquí diría la parte, el cateto opuesto es 1 porque es la parte imaginaria y el cateto adyacente es 2. Así sería la fórmula del ángulo, ¿sí? Porque nada más es cateto opuesto, un cateto adyacente. El triángulo aquí, si se fijan, está en el primer cuadrante. Y lo dibujamos aquí, sería 2 en X, 1 en Y. Está en el primer cuadrante. Y este es el ángulo que estamos midiendo. Entonces no se suma ni se resta nada, ¿sí? Entonces la tangente inversa de un medio la podemos sacar aquí en MATLAB, que es con a tan en grados de un medio. Nos dice que es 26.565 grados, ¿sí? Y ahí tenemos el ángulo. Es 26.565 grados. Y ya tenemos todos los datos. Entonces aplicamos la fórmula de Moivre. Lo único que nos dice es que esto se tiene que sacar, elevar a la potencia, ¿sí? Entonces el resultado, o sea, 2i más 5, 2i elevado al punto 5 es igual a la magnitud, que es la raíz de 5, elevado a la potencia 0.5 y luego multiplicado por el coseno de 0.5 multiplicado por 26.565 más i seno de 0.5 multiplicado por 26.565. ¿Sí? Y ahí está toda la fórmula de Moivre. Ahora hay que hacerlo todo, ¿sí? Ya esto nada más se calcula en la calculadora en grados, se multiplica por este número y sería todo, ¿sí? Entonces voy a hacerlo en Excel. Entonces voy a poner otra para hacerlo aquí. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces es 2 y 1. ¿Sí? La i no se pone, acuerdo. Y luego sacamos el número complejo con el comando complex o complejo en español, parte real, coma, parte imaginaria. Y ahora saco la magnitud con IMAPS y luego el número complejo y ahí está, ¿sí? Esto debe ser la raíz de 5. Ahora el ángulo en radianes lo sacamos con IMArgument y el número complejo, ya está. Este está en radianes, ahora en grados, degrees es igual a degrees por el ángulo en radianes y nos dice 26.565, ¿sí? Nos da los mismos datos. Entonces la fórmula de Moivre es nada más multiplicar este por este multiplicado por 0.5 y este elevado a al 0.5. Pues vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a elevar este a la potencia que es 0.5. ¿Sí? Y esta quiere decir que hay que sacarle la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 5. Y esta. Y ahora aquí este hay que multiplicarlo por 0.5 y sacar el coseno. Entonces va a ser el coseno de 0.5 por el ángulo. Esta 1 y luego el seno
Pero aquí lo tengo que hacer en radianes porque aquí no está. Tengo que hacerlo acá. Entonces sería el seno, el coseno de 0.5 por el ángulo en radianes en Excel. Y luego aquí el seno del 0.5 por el ángulo en radianes. Y ya está aquí la parte real y la parte imaginaria. Y ahora hay que multiplicarla por la magnitud. Entonces voy a multiplicar la magnitud elevada a la 0.5 por el coseno de 0.5. Y luego aquí sería la magnitud ya elevada a la potencia por el seno. Y este sería el número complejo. 1.45 más 0.34. ¿Sí? En MATLAB, ¿cómo sería? Aquí voy a hacerlo todo. Entonces acá teníamos primero a 2. Voy a ponerle C es igual a 2 más I. ¿Sí? Aquí también puedo usar la magnitud como APS. Aquí es APS de C. Y ahí está. Esa es la raíz de 5. Si ven, SQRT de 5 es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí está el número complejo y la magnitud. Ahora el ángulo, aquí se usa con A tan y D de degrees. Y pongo la división, que es 1 sobre 2. Y aquí está el ángulo en grados. ¿Ok? Entonces voy a poner toda la operación. Entonces voy a ponerle a la magnitud. Voy a ponerle una letra, vamos a ponerle M de magnitud, pero la voy a elevar a la potencia que nos está pidiendo la fórmula de Moe, que es 0.5. ¿Sí? Esa es la primera potencia que nos da lo mismo que en Excel. Y ahora esto lo voy a multiplicar por el coseno en grados de 0.5 por el ángulo 26.565 más I por el seno en grados de 0.5 por 26.565. Y ahí están los resultados. Y nos da lo mismo que en Excel. Entonces vamos a irlos anotando aquí en este. Nada más tengo que ir anotando cuánto es el coseno, cuánto es el seno y cuánto es la potencia. Entonces, ¿sí? ¿Tiene una pregunta? Entonces aquí la potencia lo pueden hacer en la calculadora. Nada más pónganlo así. Se pone raíz de la raíz cuadrada. SQRT de SQRT de 5 y nos da 1.4953. Entonces aquí nos da 1.4953 y luego el coseno fue este. Aquí está, coseno de 0.5 nos da 0.97. ¿Sí? ¿Alguien tiene problema ahí con 97? ¿Qué más tiene problema? Ya. Y el otro es 0.2297. Ya vamos a acabar. Aquí sería 0.2297. Aquí está en la parte real, parte imaginaria, la magnitud. Y el resultado nos da 1.4553, 1.4553 más 0.3435, 0.3435 y ya eso es todo, ¿sí? Si ven, lo calculamos de varias formas, pero el procedimiento es muy corto. Además, la magnitud, el ángulo. La magnitud se eleva a la potencia, el ángulo se multiplica por la potencia. Calculamos el coseno, el seno, usando grados o radianes, como ustedes se acostumbran más en su calculadora o en Excel, y multiplicamos. Y eso es todo. Pero en MATLAB también lo puedo hacer. O sea, aquí en MATLAB yo pude haber puesto 2 más i o raíz cuadrada de 2 más i. Aquí está. ¿Sí? Porque MATLAB lo hace y Excel también lo hace. En Excel tengo que sacar un comando que es im raíz de bueno, déjame ver si está. Power
este, coma 0.5. Ya está, ¿sí? Nos da lo mismo. 1.45 más 0.343. ¿Sí? Fue con este comando, impower, que es elevar a una potencia de un número complejo. MATLAB se escribe normal, como cualquier raíz cuadrada de 2 más 5. ¿Sí? Que ese fue el problema que hicimos. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de un número complejo. ¿Sí? Entonces mañana, hoy en la tarde les subo la tarea, que son nada más para repasar este tema y la división, y mañana empezamos a ver repaso para ver si tienen dudas con la tarea. Va a ser muy cortito, nada más para ver si la entendieron, ¿sí? Y que practiquen un poco. Y pues mañana nos vemos. Si tienen dudas de estos dos problemas, me pueden escribir un correo. ¿Sí? ¿Son para cuándo los problemas? La tarea de hoy, ahí les pongo hoy en el Moodle porque va a ser muy poquito, entonces yo creo para la próxima semana. Ok, profe. ¿Sí? Ahí les pongo la fecha en el Moodle para que lo verifiquen. Y eso sería.